ensalcemos nuestro canto con viva emoción. Amigos y amigas de Patria para Siempre y Patria para Todos. Hoy es martes 18 de abril. Estamos a 6 días de celebrar o recordar el 58 aniversario de la Revolución Constitucionalista. En 58 años todavía la sociedad clama y lo hace a través de un considerando de esta ley 33-18, que es la ley de partidos, agrupaciones y movimientos políticos. En el tercer considerando nos dice que la sociedad dominicana demanda una mayor calidad del sistema democrático y del ejercicio político que le concierne, para lo que se requiere del fortalecimiento institucional de los partidos, agrupaciones y movimientos políticos del país, transparentando en mayor su accionar, haciéndolos más incluyentes, logrando una mejor y más amplia participación de la ciudadanía y propiciando una práctica política consecuente con los principios, los valores, la ética que resultan esencial del sistema democrático. Este párrafo nos dice a nosotros que sin ética, sin conocimiento cívico, no hay posibilidad de una democracia que funcione como manda la Constitución y las leyes. Por eso que mucha gente se siente arrepentido de la palabra democracia, porque la han usurpado, la han violado, la han pisoteado. Bueno, usted va a decir que por qué ha ocurrido esto. ¿Por qué en 179 años de vida republicana y 58 años de haberse producido la revolución constitucionalista del 24 de abril de 1965, los partidos no han aprendido eso? Los partidos no han aprendido eso porque hubo un líder político que entendió que había que preparar éticamente a la población y lo derrocaron, que fue el profesor Juan Bosch. No ha habido otro gobierno que nazca con un liderazgo tan puro, tan ético, como el del profesor Juan Bosch. En este gobierno actual se están llevando a cabo algunas acciones, básicamente en el área de la lucha contra la corrupción, que intentan asemejarse a ser un eslabón con esa cadena ética que quiso establecer el profesor Juan Bosch para beneficio del país, para beneficio de nuestra democracia. Pero desgraciadamente lo derrocaron. Volvió el gobierno trujillista de Balaguer, impuso todos los métodos trujillistas de dominación esos 12 años, impidió que el PRD pudiera tener mayoría en el Senado para poder elegir los jueces que pudieran sancionar los crímenes y delitos. Los crímenes y delitos tampoco fueron sancionados después de la muerte de Trujillo. Nunca han sido realmente sancionados. Y los líderes políticos, unos se metieron a entrevistas complacientes, oportunistas, otros se mataban entre ellos y con eso empleaban también método trujillista de manejo político, porque si usted no estaba de acuerdo con ellos podía morir, si era un enemigo podía morir. Entonces no se debe pagar con la muerte en una democracia, se debe pagar con la pena criminal en términos de un crimen o delito merezca la persona que lo comete, pero no con la muerte, porque nuestra Constitución no establece la pena de muerte, y si la estableciera, tuviera una serie de procedimientos que a veces durarían años para poderse aplicar la pena dictada. Nosotros
entendemos que para poder comprender los problemas de una sociedad tenemos que buscar la raíz del problema. El problema no es que los partidos se antojan de ser como son, es que se han formado para ser lo que son, porque un funcionario y una persona buena o mala es desde el vientre de la madre que se forma, de ahí viene formándose día tras día hasta que le toca demostrarle a la sociedad el tipo de condición humana de honestidad que tiene o deshonestidad. A nosotros nos ha pasado un inconveniente. Hubo un intento de los trinitarios de gobernar, no pudieron gobernar para implantar una democracia liberal basada en la ética y la moral, como planteaba Juan Pablo Duarte, donde la ley estuviera primero. Él decía que la ley es la regla a la cual deben acomodar sus actos, así los gobernantes como los gobernados. Pero su constitución no fue aprobada. Fue aprobada una constitución que se sometió al escrutinio de información durante el gobierno de Pedro Santana y se promulgó durante el gobierno de Pedro Santana, que pasó a ser el primer presidente electo. Después de ahí, ninguno de los presidentes entendió que había que gobernar en base al mandato de la ley, que no fuera el profesor Juan Bosch, porque él en su discurso de toma de posesión planteó que en una democracia no podía haber otro gobierno que no fuera el gobierno de la ley, y ahí se emparentaba en términos ideológicos funcional de Estado con el profesor Juan Bosch. ¿Qué ha pasado? Que los idearios de los duartianos no se han podido aplicar. Bueno, nosotros tuvimos presidentes, como demostramos el otro día en un mensaje que enviamos, donde Santana no quiso que le interpelaran a su ministro de Hacienda por los errores económicos que se habían cometido durante ese periodo de tiempo. Báez le hizo un fraude a los tabacaleros. Báez hizo también préstamos leoninos que endeudaban vergonzosamente al país. Lili repitió lo mismo y se creó una situación económica tan grande que caímos a partir de la Convención Dominico-Americana de 1907 bajo el dominio económico, político, social y cultural de los Estados Unidos. Ellos allá, con su democracia, que la instauraron a partir de la promulgación de su primera constitución en 1788, que no habían permitido la abolición de la esclavitud, no obstante ser planteada por la Revolución Francesa, hasta que en el 1961 se produjo la Guerra de Secesión en los Estados Unidos en el gobierno de Abraham Lincoln, y entonces se concedieron muy precariamente esa libertad racial, porque ustedes vieron que después, en la década del 60, matan a Malcolm X, a Martin Luther King, y la segregación racial en los Estados Unidos era muy grande en la década del 70. Es cierto que tuvimos a Barack Obama, un presidente de origen negro y blanco, que llegó al poder, cierto. Los Estados Unidos mantuvieron allá durante un largo tiempo, han mantenido el dominio de la Constitución de la República, pero no le ha importado para los intereses de los sectores de poder aplastar las leyes de otras naciones. Ese fue el caso nuestro. Nos invadieron en 1916 y luego, producto de su permanencia de 8 años en la República Dominicana, surge un gobierno con apariencia democrática, pero el mismo gobierno se mete un cuchillo político cuando plantean el grupo de Horacio Vázquez que había que prolongar, y esa prolongación produjo un golpe de Estado en 1930, y ese personaje que ocupó la dictadura de 31 años por la equivocación del grupo de Horacio Vázquez fue formado en la tiranía trujillista, en el periodo de dominación de la intervención norteamericana, que fue Rafael Leonidas Trujillo Molina. Y ellos fue también los que propiciaron su vida, prácticamente lo prepararon, pero también lo que decidieron cuando tenía que salir. Los norteamericanos, a partir de 1907, han dicho qué se puede hacer y qué no se puede hacer. Eso ha impedido
que tengamos una evolución democrática, corrigiendo nosotros los errores que cometemos, aplicando la ley y practicando inclusive el manejo de las contradicciones que se tienen que dar en el proceso de desarrollo de todas las sociedades del mundo. Y según vayamos venciendo los problemas que tenemos, vamos sacando experiencia y vamos creando las condiciones para nosotros manejarnos institucionalmente, no bajo el interés de cualquier tipo de grupo que se instale en el poder y entonces quiera el poder para hacer lo que a ellos les dé la gana. Pero eso ha sido propiciado porque, por ejemplo, la oligarquía, que es la que ha dirigido y dirige este país todavía, ha estado dirigida y auspiciada por los norteamericanos. También hablamos hace un tiempo de que la subida de Balaguer al poder como Consejo de Estado fue después de un proceso que se dio donde los americanos no solamente habían intervenido en la muerte de Trujillo, sino en el proceso de democratización que venía a llegar. Tuvo que venir un testaferro o dependiente de John Kennedy, como lo señalamos, el señor Arturo Morales Carrión, y ser el puente para decirle a la oligarquía dominicana que si no se arreglaban, ellos invadían. Bueno, pero luego siguieron asumiendo la posición de manager de la vida política dominicana y económica y social. Así surge Juan Bosch al poder y ya le planteaba también anteriormente que en Palmasola, que fue una situación que se creó para impedir que Juan Bosch tuviera un jefe de las Fuerzas Armadas que obedeciera a la disciplina que debe tener un militar y no a grupos de intereses, como era presumiblemente el general Rodríguez Reyes. Vimos entonces que Juan Bosch sube al poder, pero Juan Bosch subió al poder bajo las contradicciones y bajo la lucha que le mantuvo en su contra la oligarquía dominicana. Y esa oligarquía dominicana fue dirigida siempre por norteamericanos. Basta señalarle que, por ejemplo, el 1 de julio del año de 1963, el general jefe de las Fuerzas Armadas Norteamericanas en el Caribe, Andrew P. O'Meara, vino al país, se reunió con los jefes militares. A los 3 días los jefes militares estaban convocando a Bosch a una reunión. A los 12 días se reúne Juan Bosch con ellos. Ellos le plantean una serie de condiciones para apoyar su gobierno, desde reprimir a los comunistas hasta darle ventajas económicas. Juan Bosch dijo que él no podía hacer nada de eso porque él no era un dictador ni parcial ni total. Se lo respondió en su cara. Y Juan Bosch trató de alertar al país, trató de resistir. Él sabía que lo iban a derrocar porque ya las condiciones de las informaciones que le daban así lo demostraban. Sin embargo, se produce en el mes de septiembre la llegada del almirante O'Ferrer, que llega aquí con un barco de militares, de marinos, al mismo tiempo que él llega allá en los Estados Unidos. El New York World Telegram dice que Juan Bosch lo habían derrocado, lo publica ese periódico. Entonces, se ve que había un manejo tras bastidores permanentemente hasta derrocar ese gobierno. Y lo derrocan el 24, amanecer el 25 de septiembre, el día de las Mercedes. Lo tomaron para agudizar entonces ese golpe, para establecer todas las condiciones mediante el cual Juan Bosch fuera destituido del mando en el país. Hay toda una cadena donde esa oligarquía de carácter militar dominicana, la eclesiástica de ese momento, los sectores de poder económico, importadores y exportadores, tenían dependencia de los Estados Unidos. Pero eso no se para ahí. Juan Bosch lo derrotan. Se comienza la Revolución de Abril. Quien decide que había que sacar a don Enrique Cabral del poder para formar una junta militar y no aceptar la elección que hizo el grupo de diputados y senadores de Molina Ureña. Para quien decide, le dice a don Enrique Cabral que ya tiene que cesar, es William Conet,
el representante militar de la embajada americana que se encontraba aquí, junto con otro agregado militar que andaba con Inver Barrera para Puerto Plata y esos lados, cazando patos ese día, porque los otros 11 agregados que habían estaban en un curso en los Estados Unidos, inclusive el embajador William Taft Bennet no se encontraba en el país. Él decide por instrucción de Washington. Después de ahí, de esa resistencia que hicieron ese representante de la embajada norteamericana cuando plantea la formación de una junta militar, es que se inicia la guerra civil, porque antes era un golpe para deponer el gobierno de facto del triunvirato y traer a Juan Bosch sin elecciones, y la constitución del 63 sin elecciones, para que se respetara la voluntad popular, pero fue violada. Vino la guerra, y la guerra se produce, la guerra patria, hasta el 27 de abril, que las tropas de San Isidro son vencidas en el puente Duarte, como quiera que fuera. Fueron vencidas y eso provocó que se llamaran a la invasión norteamericana, y los americanos llegan aquí, y cuando llegan aquí acorralan a los constitucionalistas en la parte sur de la ciudad y le dejan el país entero a los sectores militares que representaban la oligarquía y sus intereses. ¿Qué ocurrió? Que los norteamericanos se levantaron la falda el 15 de junio, cuando se está esperando una reunión para el 16, de esa reunión que comenzó la Comisión Acto de la OEA el 10 de junio de 1965. Entonces, en la mañana, Elfrid von Bonker, que era el embajador norteamericano ante la OEA, llama a Camaño y le dice que no va a haber reunión, pero al ratito comienza la explosión y el ataque dirigido por las tropas de Bruce Palmer, un general norteamericano que era el más experimentado del Pentágono norteamericano. Entonces él llega, ataca durante 2 días y no puede tomar Ciudad Nueva. El objetivo era eliminar, no negociar con la tropa constitucionalista. Comienza de nuevo las conversaciones el 23 de junio de 1965 hasta el 31 de agosto, que se llega a un acuerdo mediante el cual se iba a elegir un gobierno provisional que fue el de Héctor García Godoy, así ocurrió el 3 de septiembre. Y también se tenía que reintegrar los militares, constitucionalistas y los demás a sus cuarteles, porque se había firmado un acuerdo, el Acta de Reconciliación Dominicana y el Acta Institucional, que serviría como una constitución alterna en tanto gobernara el presidente provisional, que podía establecer decretos, leyes. Por ejemplo, él pudo establecer la ley 21 del 26 de septiembre, mediante el cual a los militares constitucionalistas le correspondía ser reintegrados en su artículo 8, pero eso no lo permitieron. Y luego de que las tropas no pudieron tomar Ciudad Nueva, intentaron el 19 de diciembre tomar allá en Santiago, destruir, eliminar la cúpula del gobierno constitucionalista que dirigía el coronel Camaño. No pudieron. En una batalla de más de 7 horas, los constitucionalistas volvieron a ganar la batalla y perdieron entonces el general Bruce Palmer y el general Hugo Panasco Alvin, como se demuestra cuando el 22 de diciembre, a 3 días más o menos, el general Bruce Palmer fue sustituido, y el 26 de diciembre el general Hugo Panasco Alvin también. Ellos fueron derrotados en el país, un país que quería la democracia, el respeto a su soberanía. Bueno, pues los políticos dominicanos, los de hoy, no han cumplido con este tercer considerando de la ley 33-18 que vimos al principio, por las cosas que le vamos a explicar el próximo viernes. Este viernes 21 vamos a explicar todo eso, para entonces el martes narrar cómo se inicia la revolución constitucionalista y con cuáles propósitos. Así que hasta el próximo viernes, si Dios quiere, donde nosotros seguiremos trabajando para que aquí se haga lo que hay que hacer, que es que se cumpla con la ley y punto. Al luchar, soldados valientes, empezó la revolución. Hay poder, no es difícil, se reclama.